Educación y sociología. Sección 22. 4. La evolución y el papel de la enseñanza secundaria en Francia. Parte 1. Esta es una obra del sociólogo y filósofo Émile Durkheim. 4. La evolución y el papel de la enseñanza secundaria en Francia. Mi papel, caballeros, no es el de enseñarles la técnica de su oficio. No se la puede aprender más que por la práctica, y es por la práctica que la aprenderán ustedes el año próximo. Pero una técnica, sea esta la que sea, degenera rápidamente hacia un vulgar empirismo, si el que la utiliza no ha sido jamás aleccionado para reflexionar acerca de los fines que persigue dicha técnica, así como acerca de los medios que ésta emplea. Orientar la reflexión de ustedes hacia las cosas de la enseñanza y enseñarles a utilizarla con método, en esto precisamente consistirá mi tarea. En efecto, una enseñanza pedagógica debe proponerse no el comunicar al futuro educador un cierto número de procedimientos y de fórmulas, sino el darle plena conciencia de su función. Ahora bien, precisamente porque esa enseñanza tiene necesariamente un carácter teórico, algunos ponen en tela de juicio que pueda ser útil. No es que se llegue hasta el extremo de aseverar que la rutina pueda bastarse a sí misma y que la tradición no tenga necesidad de ser guiada por una reflexión documentada y experimentada. En una época en que en todas las esferas de la actividad humana se ve la ciencia, la teoría, la especulación, es decir, en suma, la reflexión, adentrarse cada vez más en la práctica e ilustrarla, resultaría harto insólito que únicamente la actividad del educador constituyese una excepción. No cabe la menor duda de que se presta a crítica el uso que demasiados pedagogos han hecho de su raciocinio. Se puede considerar con razón que sus sistemas, tan artificiales, tan abstractos, tan pobres en comparación con la realidad, no tienen más que escasa utilidad práctica. Sin embargo, este no es un motivo suficiente como para proscribir para siempre la reflexión pedagógica y para negarle toda razón de ser. En efecto, todos estamos de acuerdo en reconocer que esta conclusión pecaría por exceso. Lo que pasa es que se estima que por el mero hecho de ser profesor del liceo, éste no tiene necesidad alguna de estar especialmente entrenado y ejercitado en esta forma particular de reflexión. Aún pase, dícense, para los maestros de nuestras escuelas primarias. Debido a la cultura más limitada que les ha sido impartida, quizás sea necesario incitarlos a meditar acerca de su profesión, explicarles las razones de los métodos que emplean con el fin de que puedan aplicarlos con discernimiento. Ahora bien, con un maestro de enseñanza secundaria, cuya mente ha sido, primero en el liceo, más tarde en la universidad, agudizada de todas las maneras posibles e imaginables, adiestrada en todas las magnas disciplinas, todas esas precauciones son baladíes y se pueden considerar como tiempo perdido. En cuanto se le ponga frente a sus alumnos, el potencial de reflexión que ha ido adquiriendo en el curso de sus estudios se verterá automáticamente sobre su clase, aun cuando no se hubiese sometido a una educación previa. Sin embargo, hay un hecho que no parece testimoniar demasiado en favor de esa aptitud innata para la reflexión profesional que se suele prestar al profesor de liceo. En todas las formas de la conducta humana en las que entra la reflexión, se puede comprobar cómo, a medida que se desarrolla esta, la tradición se torna más maleable y más accesible a las novedades. La reflexión es, en efecto, el antagonista natural, el enemigo por antonomasia de la rutina. Tan solo ella puede impedir que las costumbres se petrifiquen adoptando una forma inmutable, rígida, que las sustrae a cualquier cambio. Tan solo ella puede mantenerlas en suspenso, conservarlas en el estadio de agilidad y de flexibilidad requerido para que las costumbres puedan variar, evolucionar, adaptarse a la diversidad y a la movilidad de las circunstancias y de los ambientes. Inversamente, a menor reflexión, mayor inmovilismo. Ahora bien, se da la circunstancia que la enseñanza secundaria se hace notar precisamente, no por una apetencia desmesurada de novedades, sino por un verdadero misoneísmo. En efecto, veremos cómo en Francia, en tanto que todo ha ido cambiando, en tanto que el régimen político, económico, moral se ha ido transformando, ha habido, sin embargo, algo que ha permanecido relativamente inmutable.
son las concepciones pedagógicas que se hallan en la base de lo que se ha dado en llamar enseñanza clásica. Excepción hecha de algunos aditivos que no interesaban en el fondo, los hombres de mi generación han sido educados todavía según un ideal que no difería mucho de aquel en que se inspiraban los colegios de jesuitas en tiempos del Gran Rey. Esto viene a demostrar que no ha habido nada que permita pensar que el espíritu crítico y analítico haya desempeñado en nuestra vida escolar un papel muy importante. Es que, efectivamente, es falso que sea uno apto para reflexionar acerca de un orden determinado de hechos por la sencilla razón de que tiene uno la ocasión de ejercitar su reflexión en un campo de cosas diferentes. Numerosos son los sabios eminentes que han dado gran brillo a su ciencia y que, no obstante, para todo cuanto se sale de su especialidad, son como niños. Esos audaces innovadores se comportan, por demás, como simples seres rutinarios que no piensan ni actúan de forma diferente a la del vulgar ignorante. La razón de ello reside en que los prejuicios que traban el desarrollo de la reflexión difieren según el orden de las cosas a los que se refieren. Puede, por tanto, ocurrir que unos hayan cedido, en tanto que los demás conserven toda su fuerza de resistencia, que una misma mente se haya liberado en algún aspecto, en tanto que en otro sigue esclavizada. He conocido a un insigne historiador del que conservo fiel y respetuosamente el recuerdo y que en materia de enseñanza había quedado estancado, o casi, en el ideal de Rollin. Por otra parte, cada clase de hechos requiere ser reflexionada a su manera, según métodos que le son propios, y esos métodos no se improvisan, sino que deben aprenderse. Por consiguiente, no basta con haber reflexionado sobre las sutilezas de las lenguas muertas, o sobre las leyes de las matemáticas, o sobre los acontecimientos de la historia, bien sea antigua, bien sea moderna, para estar ipso facto en condiciones de reflexionar metódicamente acerca de las cosas de la enseñanza, sino que esa forma determinada de reflexión constituye una especialidad que requiere una previa iniciación. Este curso que iniciamos hoy será muestra palpable de ello. 2. No tan solo nada justifica el privilegio que se quiere conferir de esta guisa a los educadores de la enseñanza secundaria. No tan solo no se ve el motivo por el cual resultaría inútil el despertar en ellos la reflexión pedagógica a través de una cultura apropiada, sino que, bajo ciertos aspectos, dicha cultura les es más imprescindible que a otros. En primer lugar, la enseñanza secundaria es una institución definitivamente más compleja que la enseñanza primaria. Y cuanto más complejo es un ser y cuanto más compleja es la vida que lleva, tanto más necesita de la reflexión para trazar su línea de conducta. En una escuela elemental, cada clase, al menos en principio, está a cargo de un solo y único maestro. Consecuentemente, la enseñanza que imparte disfruta de una unidad completamente natural y muy simple. Es la unidad misma de la persona que enseña. Como ese educador tiene una vista general de toda la enseñanza, le resulta relativamente fácil reservar a cada disciplina la parte que le corresponde, encajarlas las unas en las otras y hacerlas converger todas hacia una misma meta. Sin embargo, lo que sucede en los liceos es completamente distinto, pues las diversas disciplinas aprendidas simultáneamente por un mismo alumno son enseñadas generalmente por profesores diferentes. En este caso, existe una verdadera división del trabajo pedagógico y que a cada día que pasa va en aumento, modificando la vieja fisonomía de nuestros liceos y suscitando un grave problema del que en una próxima ocasión nos ocuparemos. ¿A santo de qué podría resultar la unidad de semejante diversidad? ¿En qué forma esas enseñanzas podrían compaginarse las unas con las otras, completarse de manera que constituyeran un todo, si los que las imparten no tienen conciencia de ese todo y de la manera en que cada uno de ellos debe aportar su grano de arena? Aun cuando actualmente no estemos en condiciones de definir los fines de la enseñanza secundaria, tema que no podrá ser tratado útilmente hasta finales de curso, sí podemos, sin embargo, decir que en el liceo no se trata de hacer ni matemáticos, ni literatos, ni naturalistas, ni historiadores, sino de formar mentes a través de las letras, de la historia, de las matemáticas, etc. Pero, ¿cómo podría cada profesor cumplir con su misión, con la parte que le corresponde en la obra total, si no sabe exactamente en qué consiste esa obra, en qué forma sus diversos
colaboradores participan con él en ella, de manera que sus esfuerzos se sumen a los de ellos. Bien es verdad que muy a menudo se razona como si todo eso cayese por su propio peso, como si esa meta común no entrañase complejidad alguna, como si todo el mundo supiese lo que significa el formar una mente. Pero, en realidad, esta vasta fórmula está vacía de todo contenido positivo, y este es el motivo por el cual podía yo utilizarla hace un momento, sin por ello prejuzgar en absoluto los resultados que nos proporcionarán nuestras investigaciones ulteriores. Todo cuanto enuncia es que no se debe especializar las mentes, pero con esto no nos indica sobre qué patrón hay que modelarlas. La manera en que se modelaba una mente en el siglo XVII en ningún caso podría convenir hoy en día. Claro que también se forma la mente en la escuela primaria, pero siguiendo una pauta diferente que en el liceo. Así pues, en tanto que los maestros no tengan otras fuentes donde beber que puntos de referencia tan imprecisos, resultará inevitable que sus esfuerzos se dispersen y se paralicen como consecuencia de dicha dispersión. Y nuestros liceos nos ofrecen demasiado a menudo ese espectáculo. Cada uno de los educadores profesa en ellos su especialidad como si ésta constituyese un fin en sí misma, cuando en realidad no es más que un medio con miras a una meta con la cual debería ser en todo momento cotejada. En mis tiempos de profesor de liceo, un ministro, para tratar de paliar esa fragmentación anárquica, instituyó asambleas mensuales a las que todos los profesores de un mismo establecimiento docente debían asistir para discutir acerca de las diferentes cuestiones que les atañían a todos. Desgraciadamente, esas asambleas no fueron nunca más que vanos formulismos. Acudamos con toda puntualidad y deferencia, pero pronto pudimos constatar que nada teníamos que decirnos, dado que todo objetivo común nos era ajeno. ¿Cómo podría ser de otra manera mientras que en la universidad cada grupo de estudiantes reciba su enseñanza predilecta en una suerte de compartimiento estanco? La única posibilidad de evitar ese estado de división es la de incitar a todos esos colaboradores futuros a reunirse y a examinar conjuntamente su labor común. Es necesario que en un momento determinado de su preparación se les ponga en condiciones de poder abarcar con la vista, en toda su extensión, el sistema escolar en cuya vida deberán participar más adelante. Tienen que percatarse de lo que constituye su unidad, es decir, cuál es el ideal que tiene por misión realizar y en qué forma todas las partes que lo componen deben converger hacia esa meta final. Ahora bien, esa iniciación no puede llevarse a cabo más que a través de una enseñanza de la que determinaré en otro momento tanto el planteamiento como el método. 3. Pero aún hay más. La enseñanza secundaria se encuentra hoy en día en unas condiciones muy especiales que hacen que esa cultura se torne excepcionalmente urgente. Desde la segunda mitad del siglo XVIII, la escuela secundaria atraviesa una crisis muy grave que aún no ha llegado a su desenlace. Todo el mundo se da perfecta cuenta que no puede seguir siendo lo que en el pasado fue. Sin embargo, lo que ya no se ve con la misma claridad es en lo que está llamada a convertirse. De ahí, esas reformas que, desde hace cerca de un siglo, se van sucediendo periódicamente, atestiguando a la vez tanto la dificultad como la urgencia del problema. Ciertamente, no se podría, sin pecar de injustos, no reconocer la importancia de los resultados logrados. El antiguo sistema ha entreabierto sus puertas a ideas novedosas. Se va estructurando un sistema nuevo que se nos antoja lleno de juventud y de entusiasmo. Ahora bien, ¿resultaría acaso excesivo el decir que se busca aún a sí mismo, que no tiene de sí más que una conciencia todavía insegura, y que el antiguo sistema se ha ido atemperando gracias a afortunadas concesiones, mucho más que renovando? Un hecho muestra de forma patente el desconcierto que a este respecto priva actualmente en nuestras ideas. En todos los periodos anteriores de nuestra historia, se podía definir con una palabra el ideal que los educadores se proponían realizar con los niños. En el medioevo, el maestro de la Facultad de Artes quería, ante todo, hacer de sus alumnos unos dialécticos. Después del Renacimiento, los jesuitas y los regentes de nuestros colegios universitarios se dieron como meta la de hacer humanistas. Hoy en día, carecemos de toda expresión para caracterizar el objetivo que debe perseguir la enseñanza que se imparte en nuestros liceos.
es que no tenemos más que una idea muy confusa de lo que debe ser ese objetivo. Y que no queramos solventar la dificultad, aseverando que nuestro deber es simplemente el de convertir a nuestros alumnos en hombres. La solución es tan solo verbal, pues de lo que se trata precisamente es de saber qué idea debemos hacer nosotros del hombre. ¿Qué idea debemos hacernos nosotros del hombre? Nosotros europeos, o más especialmente todavía, nosotros, franceses del siglo XX. Cada pueblo tiene, en cada momento de su historia, su concepto propio del hombre. La Edad Media ha tenido el suyo, el Renacimiento ha tenido el suyo, y el problema estriba en saber cuál debe ser el nuestro. Por demás, ese problema no es privativo de nuestro país. No hay estado europeo importante donde no se plantee, y además en términos casi idénticos. Por doquier, tanto pedagogos como hombres de Estado tienen plena conciencia de que los cambios acontecidos en la organización material y moral de las sociedades contemporáneas exigen transformaciones paralelas y no menos profundas en esa parte especial de nuestra institución escolar. ¿Por qué motivo es, sobre todo en la enseñanza secundaria, que se ceba la crisis con semejante intensidad? Esta es una cuestión que algún día deberemos examinar. Por el momento, me limito a constatar el hecho, que es por demás incuestionable. Y para zafarnos de esa era de confusionismo e incertidumbre, no se puede contar únicamente con la eficacia de los decretos y de los reglamentos. Cualquiera que sea la autoridad que los ampara, los reglamentos y los decretos no pasan de ser meras palabras que no pueden convertirse en realidades más que con la colaboración de aquellos que son encargados de aplicarlos. Por tanto, si ustedes, que tendrán por misión el hacernos cobrar vida, no los aceptan más que a regañadientes, si se someten a su autoridad, aun cuando no comulguen con ellos, no pasarán de ser letra muerta, y sus resultados serán estériles. Además, según la manera en que los interpreten, podrán producir efectos completamente diferentes, o incluso opuestos. No dejan de ser meros proyectos cuya suerte final dependerá siempre de ustedes y de su estado de opinión. Consecuentemente, se percatarán ustedes de lo mucho que importa que se pongan en condiciones de hacerse una opinión lucida. En tanto que la indecisión more en los espíritus, no existirá decisión administrativa alguna que pueda poner término a ella. No se decreta el ideal, es necesario que sea comprendido, amado, querido por todos aquellos que tienen por misión realizarlo. Hace falta, en una palabra, que la gran labor de perfección y de reorganización que se impone sea obra del cuerpo mismo que es llamado a reconstruirse y a reorganizarse. Así, pues, hace falta que se le proporcione todos los medios necesarios para que pueda tomar conciencia de sí mismo, de lo que es, de las causas que le impulsan a cambiar, de aquello en lo que debe querer convertirse. Se concibe fácilmente que para lograr tal resultado no basta con adiestrar a los futuros educadores en la práctica de su oficio. Es necesario, ante todo, provocar por su parte un enérgico esfuerzo de reflexión que deberán proseguir durante toda su carrera, pero que deberá iniciarse aquí, en la universidad, pues tan solo aquí encontrarán los elementos de información sin los cuales sus reflexiones sobre la materia no pasarían de ser meras construcciones ideológicas y elucubraciones sin ninguna eficacia. Y será con esta condición que lograremos despertar, sin recurrir a ningún procedimiento artificial, la vida algo lánguida de nuestra enseñanza secundaria. Pues, y resulta imposible no darse cuenta de ello, la enseñanza secundaria, debido al desconcierto intelectual en el que se encuentra inmersa, indecisa entre un pasado que fenece y un futuro aún incierto, no manifiesta ya la misma vitalidad ni el mismo afán de vivir que antaño. Se puede hacer libremente esta observación, pues no implica crítica alguna que atañe a las personas. El hecho que constata es el fruto de causas impersonales. Por una parte, el antiguo entusiasmo por las letras clásicas, la fe que inspiraban, han quedado quebrantadas irremisiblemente. Por descontado, no se trata aquí de dejar caer en olvido el glorioso pasado del humanismo, los servicios que ha prestado y sigue, incluso prestando. Sin embargo, difícil resulta sustraerse a la impresión de que se sobrevive en parte a sí mismo. Pero, por otro lado, ningún credo nuevo ha venido aún a reemplazar el que desaparece.
De todo ello resulta que el educador a menudo se pregunta, con no poca desazón, de qué sirve y hacia dónde tienden sus esfuerzos. No queda claro para él en qué forma sus funciones se vinculan a las funciones vitales de la sociedad. De ahí cierta tendencia al escepticismo, una suerte de desencanto, un verdadero malestar moral, en una palabra, que no se desarrollará sin crear cierto peligro. Un cuerpo docente sin fe pedagógica viene a ser un cuerpo sin alma. El primer deber de ustedes, así como su primer interés, estriba, pues, en recrear un alma y cuerpo en el que deben ustedes integrarse, y tan solo ustedes lo pueden conseguir. Por supuesto, para ponerles en condiciones de cumplir esa labor, no bastará con un curso de unos pocos meses. A ustedes corresponderá laborar en este sentido durante toda su vida. Sin embargo, así y todo, se debe empezar por estimular en ustedes la voluntad de emprender este camino y por dotarles de los medios más imprescindibles para llevar a buen fin esa tarea. Este es el propósito de la asignatura que hoy inicio en esta aula.